Primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10, que es el texto en el que se basa esta mañana el sermón. Y como veis el título le hemos puesto La vida, fe y ejemplo de una iglesia de Cristo, de la iglesia de los Tesalonicenses. Este es el título que tiene esta mañana el mensaje. Y con este título, ¿verdad?, le pedimos a Dios que en esta mañana pues, se pueda manifestar con poder y gloria. Que Dios pueda traer su palabra a nuestras vidas y nos pueda salvar y liberar y restaurar, y que Dios pueda manifestarse cuando su palabra es predicada, para que su pueblo escuche atentamente su palabra y también el pueblo pueda responder a la palabra que Dios nos trae a nuestras vidas. Así que yo también le pido al Señor que me ayude como ministro del Evangelio, para que también a mí me use en este momento y pueda compartir con vosotros por el mensaje que Él ha puesto en mi corazón. Mira, hermanos, quiero utilizar un trío de términos, y me ha ayudado para presentar este mensaje, una trilogía donde voy a utilizar constantemente tres elementos en momentos distintos para hablar sobre la vida y la fe y el ejemplo de esta iglesia. Y este es el enfoque que tiene el texto, esta es la definición, y de hecho ya el mismo título comienza con una trilogía: vida, fe y ejemplo de la vida de una comunidad del Nuevo Testamento. Y también en el mismo comienzo del texto hay tres personajes: Pablo, Silas y Timoteo, tres siervos de Dios que fueron usados por él para ministrar en esta iglesia llamada la iglesia de los Tesalonicenses. Pero es que además, como también estoy en la introducción, estamos viendo, vemos que la iglesia a la que nos estamos haciendo referencia es una iglesia que fue ejemplo, o siguió el ejemplo de Pablo, 1. Pero además también siguió el ejemplo de Jesús, 2. Y a la vez esta iglesia fue ejemplo para otros. 3 elementos de nuevo. Claro, comienzo ya desde la introducción a preguntaros, queridos hermanos y hermanas, escuchen bien. Si Pablo, en esta lectura, que es una oración, comienza orando por ellos, hablaba bien sobre la iglesia de los tesalonicenses, de su vida, de su fe, de su ejemplo, la pregunta que nos hacemos para comenzar es que la gente que te conocen hablarían de ti hablarían bien sobre tu vida, tu fe y tu ejemplo. ¿Qué contestarías? Los que te conocen y hablan de ti, de tu vida, de tu fe y tu ejemplo, ¿qué dicen ellos? Buena pregunta, ¿verdad? Pues mirad, esta iglesia, dicen los estudiosos, que fue fundada por Pablo en el año 50 después de Cristo. Allí llegó Pablo, Silas y Timoteo. Otra trilogía, como estamos diciendo, ¿verdad? Y claro, Pablo, cuando escribe las cartas, normalmente se dirige a la iglesia como el autor, pero sin embargo aquí habla Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Porque estos tres personajes, siervos de Dios, participaron activamente en la construcción, fundación, consolidación de esta iglesia. ¿Veis lo que estamos diciendo? Pero ¿quiénes son estos tres personajes? Bueno, Pablo es muy conocido, un hombre llamado por Dios, fundador de la iglesia, ¿verdad? En el viaje misionero, me gusta decir de eso de Pablo, era multifacético. No solamente era misionero, era pastor, predicador, y todo lo que os pueda ocurrir estaba en la vida de Pablo. Era un hombre lleno de muchos dones, Luego estaba Silvano, es que Silvano es Silas, Hechos capítulo 15,
que era un misionero que junto con Pablo fue enviado, ¿verdad? Uniéndose a Pablo como misionero a la obra misionera. De hecho, sabemos por Silas, que os sonará en Hechos capítulo 16, que tanto Pablo como Silas predicando fueron encarcelados y aquella noche ¿qué hicieron? Alabar y cantar al Señor, tanto uno como el otro. Gozosos de sufrir, porque el tema del sufrimiento está presente, de sufrir por causa del Evangelio. Interesante, ¿no? Porque a veces sufrimos, ¿sabéis por qué sufrimos a veces? Por nuestro pecado, por nuestra condición, porque metemos, iba a decir la cabeza, y metemos donde no nos llaman y tenemos los problemas, ¿veis? Pero este sufrimiento es por causa del Evangelio, es totalmente distinto. De hecho, como veremos ahora y tocaremos, la Iglesia también está sufriendo y en medio de mucho sufrimiento, oye, con gozo recibe el Evangelio de Jesús. Este es Silvano, que ayudó también a establecer iglesias. Luego tenemos Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Pues un joven, en verdad un joven, que en Hechos 16 habla de que fue convertido en el ministerio de Pablo. Pablo predicó el Evangelio, él se convirtió y cuando pasó por allí, la gente hablaba bien de él. Me encantaría, hermanos míos, escuchen jóvenes, me encantaría que cualquier persona que hable de mi joven, no sé por qué digo mi joven, yo no soy, de los jóvenes de esta iglesia hablen bien, me encantaría. La pregunta es, si yo le pregunto, retórica que, si yo le preguntara a la gente sobre mis jóvenes, ¿qué dirían? Os pregunto. No, os pregunto a vosotros, no para que me contéis. Si yo supiese de vuestros amigos y de vuestros amigos, contadme cómo son ellos, ¿qué me dirían de vosotros? Timoteo era un joven que la iglesia hablaba muy bien de él. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Este joven promete, es un prometedor. Lo voy a llamar para que me acompañe en la experiencia misionera. Y se lo llevó. Qué bonito, ¿verdad? Que a los jóvenes, cuando escuchéis de vuestros jóvenes que hablen bien, lo malo sería que hablasen mal, ¿verdad? Qué feo suena eso. Así comienza Pablo, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias, os deseamos paz, ¿verdad? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es lo que está diciendo Pablo, que en esta iglesia está obrando el Padre y el Hijo, ¿verdad? Obrando de tal manera que se produce este misterio tan precioso de la paz y del amor de Jesucristo derramado. Gracia y paz son partes del protocolo o del contenido de una carta cuando se escribe, ¿verdad? Parte de una salutación. Y Pablo está escribiendo, y ahora vamos a ver a continuación qué elementos nos describe y nos llama la atención. Mirad, aquí estamos ahora. Versículo 2 al 3. Vamos a ver ahí. ¿Qué dice Pablo al comienzo, después de la salutación, del saludo? ¿Qué está diciendo Pablo? Destaca una trilogía teologal. Fe, amor y esperanza. 3 virtudes que son necesarias, que son importantes y que son vitales para la vida de una iglesia y también para la nuestra, claro. Sin amor, sin fe, sin esperanza. Pero además sigue diciendo, ¿verdad? Pero antes de esto habla sobre, el versículo 3, sobre la obra de vuestra fe. O pues mejor dicho, lo desarrolla diciendo la obra de vuestra fe. El trabajo de vuestro amor. Eso estamos leyendo el versículo 3. Si alguien me sigue la lectura, yo lo estoy leyendo. Y la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo, versículo 3. La obra de vuestra fe. O sea, ellos ya veían, sí, ellos porque son los 3, claro. Pablo, que está escribiendo, ¿verdad? Veía en ellos, ¿verdad?, que tenía una fe firme en Jesucristo. Pero una fe que obraba. ¿Os suena esto un poco? Una fe que obra. Una fe que obra. Problema entre Pablo y Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. No, yo creo mucho. Yo soy muy creyente, pero veo tu vida y de creyente tiene poco. No, que yo soy muy creyente, pero yo veo tu vida y de creyente tiene poco. Tu comportamiento, tu forma de actuar. ¿Ves qué fe y obra aquí va combinado? Hombre, quien te salva no son las obras. Las obras son las consecuencias de la salvación. Eso no lo olvidemos. ¿Por qué hace buenas obras? Porque ha sido salvo. Y si alguien hace buenas obras, es la consecuencia de que haya sido salvado. Pero las buenas obras no te salvan nunca. Eso es la teología que ya sabemos. Sin embargo, si tienes fe, la justificación viene por la fe. Pronto se acerca la reforma protestante. El justo por la fe vivirá.
¿Quién se salva? Es por la fe, no es por las obras. Pero la fe que tú tienes en Cristo, la verdadera fe en Cristo, te produce que andes en las obras. O sea, por lo tanto, esta fe es una fe que está obrando. No era una iglesia que decía, yo creo en Dios, sino que se está comportando como debe de comportarse. Pero luego habla del trabajo de vuestro amor. Es decir, ama porque sirven. ¿Os suena esto un poco? Sí me viene a la mente lo mismo, Sara. La limpieza. ¿Por qué cuesta tanto trabajo que los hermanos no quieran venir a limpiar la iglesia? Hermanos, os pregunto. ¿Alguien me puede contestar? Hermano, para la alabanza, yo el primero. Yo quiero ser alabanza. Os invitamos para que vengáis a limpiar y nadie se apunta. No lo entiendo. ¿Alguien me lo puede explicar? No quiero que me contestéis. ¿Alguien me lo puede explicar? Pues yo no lo entiendo. O sea, el trabajo de vuestro amor significa que yo amo a Cristo, amo a mis hermanos, lo demuestro, oye, voluntario. Yo fui voluntario en la Guardia Civil, me fui voluntario. Voluntario el primero. Me encantaría, Sara, que aquí hubiese mucho voluntario. Cuando alguien diga, un diácono, hermano, necesito esto, voluntario, soy yo el primero. Está demostrando que tú tienes, o que demuestra, o que estamos viendo, ¿verdad?, el trabajo de tu amor, se demuestra con esta buena actitud. La constancia y la esperanza del Señor Jesucristo. Esto está hablando, ¿verdad?, que luego veremos al final, está hablando sobre la paciencia y la firmeza que uno tiene en que Cristo volverá. Maranata, me encanta esa frase, Maranata. Cristo volverá para rescatarnos. De eso hablaremos un poquito más tarde. Damos gracias a Dios por todos vosotros, sigue diciendo, versículo 2, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Haciendo memoria en nuestras oraciones, qué interesante, ¿no? Habla en plural. Haciendo memoria en nuestras oraciones, es decir, que Pablo, Silvano y Timoteo oran por la iglesia que está en Tesalónica. ¿Sabéis por qué oran? Claro, es que Pablo es el padre espiritual, también Silas y también Timoteo, que fue llevado más tarde porque quería tener noticias de la iglesia, ya que me estaba despistando un poquito. Hablo de despiste. Luego también hablaremos un poquito de eso. Haciendo memoria en nuestras oraciones, acordándonos, ¿quién? Ellos tres, sin cesar, delante de Dios, Padre nuestro, de todos vosotros. Versículo 3. Claro, cuando uno, esto es muy interesante, cuando uno se, escuchen bien, hermano, cuando tú te implicas en la vida de la iglesia, cuando no te implica, esto no nace. Si tú te implicas en la vida de la iglesia, ¿sabes lo que nace en ti? Esto es obra del Espíritu Santo. Si tú te implicas en la vida de la iglesia, conoce a Antonio, conoce a Lucas, a Juan, a Marcos, conoce sus problemas, les ayuda y nace en ti el deseo de orar por ellos. Sin embargo, si no te implica, no sabe de los demás y ¿qué dice? Hay que orar por un enfermo. ¿Y quién es ese enfermo? Es que no sabe ni el nombre. No sabemos ni el nombre. ¿Ves lo importante de implicarnos en la vida de la comunidad? Ellos están implicados, por lo tanto, oran, ¿verdad? Oran constantemente y oran. Estas son las tres virtudes. Estas virtudes, fe, amor, fe y esperanza, son las virtudes de las marcas del cristiano. Lo digo ahí, ¿verdad? Eso es. Son las marcas del cristiano, que deben estar presentes en la vida de una comunidad. Cuando hablamos de una comunidad, hablamos también de tu vida, de la mía. Si en mi vida no está presente, porque la comunidad, ¿por qué está formado, hermanos míos? Está formado por creyentes. Una iglesia será y alcanzará, y Dios hará milagros, y Dios hará lo que sea, dependiendo de cómo son sus miembros. No sé si esto es tan verdad o no, o sí, pero también de cómo son sus líderes, ojo. Y esto, yo creo, no, esto es verdad, porque la iglesia, ¿qué es lo que hace? Ve a sus líderes. Pero yo, ¿cómo me voy a esforzar si mis líderes no se esfuerzan? ¿Cómo me voy a esforzar yo? ¿Veis? Dios jamás podrá bendecir una iglesia donde sus primeros líderes no se esfuercen, y luego el resto, claro, importante. Así que esta característica, ¿verdad?, pues debe estar muy presente. Versículos 4 y 5. ¿Qué encontramos aquí ahora? Otra trilogía. Por lo menos con eso quiero jugar, aunque lo voy a desgranar, ¿verdad? Formada por varias expresiones. Amados de Dios, elegidos, y yo digo de Dios, no está el texto, pero viene podemos decirlo, y receptores del Evangelio, tres ideas que vienen a continuación. Versículo 4, dice el texto, porque conocemos, hermanos amados de Dios, ¿qué está diciendo? Están diciendo, porque conocemos que vosotros, iglesia en Tesalónica, sois hermanos y hermanas, yo diría, amados de Dios. Qué cosa más bonita.
los creyentes de Tesalónica, los tesalonicenses, son objetos del amor de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Amados de Dios, sois amados de Dios. Hermano, la mayor bendición que puede tener cualquier ser humano, cualquiera, es ser objeto del amor de Dios. ¿O no? Claro, esa es la mayor bendición. Vamos para que lo entendamos, lo estamos entendiendo, pero dejadme que también lo hagamos, ¿verdad? La mayor bendición de cualquier ser humano es ser amado por otra persona. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? ¿Sentirte amado por tu esposo, por tu esposa? ¿Sentirte amado por tus hijos? ¿Sentirte amado por un amigo? Amor ágape, filial, eros. Es que eso es lo más precioso que hay en el mundo. Pero ser amado por Dios es lo máximo. Ser amado por Dios es lo máximo. Y Dios ha mostrado este amor sobre la iglesia donde se reúnen estos hermanos. Pero claro, cuando decimos esto, ya podemos añadir, y sin temor a equivocarnos, y no nos equivocamos, de que Dios ama a todos y los ama profundamente. Tú y yo no, porque en la cabeza tengo yo que yo alguno, ya no lo voy a decir porque se graba, pero Dios nos ama a todos profundamente. ¿Por qué? Porque esa es su condición. La condición de Dios es amar profundamente a todos los seres humanos. ¿Sabéis por qué? Porque es el Padre de esta criatura. Dios ha creado al ser humano, Génesis capítulo 1, y ama profundamente a todos, hasta los malos y los perros. También, este lenguaje se entiende, ¿verdad? Hasta los más malos, Dios también los ama. ¿Por qué? Porque Dios en la cruz del Calvario envió a su Hijo a morir por todos. Nosotros no respondemos igual, claro, tampoco somos como Dios. Dios ama a todos profundamente, y Dios no hace distinción de personas, no lo hace. Nosotros sí, y muchas veces lo hacemos. Y permitidme que lo diga, no nosotros sí, pero en España, distinción por el color, por la raza y por si uno viene de lejos. Lo hacemos los españoles, pero también somos nosotros iguales, todos somos igual. Pero Dios no hace distinción ni por color, ni por raza, ni por condición. Ese es nuestro Dios. Nosotros tenemos que seguir los pasos también de nuestro Dios, ¿verdad? Versículo 4b, dice Pablo, porque conocemos vuestra elección. Amados de Dios, y son también los elegidos de Dios. Pablo habla de que son los elegidos de Dios, de que el Evangelio ha llegado y ellos forman parte de este gran amor de Dios, y por lo tanto también de que han sido seleccionados y han sido escogidos para formar parte de una comunidad que se llama la Iglesia de Cristo. ¿Claro? Dice Jesús, no, nadie puede venir a mí si no le atraigo. Algo de eso dice, ¿verdad? O sea, una comunidad de creyentes está formada por verdaderos creyentes a los que Dios ha escogido y seleccionado. Mirad, Pablo fue un escogido. Y aquí viene a colación lo siguiente, ¿verdad? Pero perdonadme que os diga lo siguiente. Dios no elige a unos y rechaza a otros. Lo siento, pero no. Eso no es verdad. Aunque algunos lo creen. Y algunas teologías lo defienden, que Dios elige a este y rechaza a este. No es verdad. Dios no rechaza a nadie. Dios quiere salvar a todos. De hecho, en Pablo a Timoteo, ¿qué es lo que dice? Que oremos por ¿quiénes? ¿Por algunos hombres? ¿Dice el texto por algunos hombres? ¿Qué dice? ¿Para qué? Para que conozca a su Hijo Jesucristo, para que sean salvos. Orad por todos los hombres para que vivamos quieta y reposadamente, porque Dios quiere la salvación en Jesucristo de ¿quiénes? De todos los hombres, ¿veis? Pasa que el ser humano hace sus distinciones, ¿no? Es que la teología, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere la salvación de todos. Por eso tenemos que seguir orando por la salvación de nuestros seres queridos que aún no han dado el paso de fe. Versículo 5. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo. ¿Por qué diría esto Pablo? Porque el evangelio que fue manifestado y que fue compartido, ¿verdad? Y ahí tenemos otra trilogía. Trilogía de en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando Pablo llevó el evangelio, allí hubo la proclamación del evangelio y hubo manifestaciones milagrosas y poderosas de Dios en medio de aquella comunidad. Eso solamente viene de Él. ¿Sabéis lo que es el avivamiento? Hemos predicado de eso y predicaremos.
tengo pensado predicarlo el primer domingo de cada mes, pero bueno, a veces no lo hago así, ¿no? Que es un avivamiento, es algo soberano. Dios se derrama y hay un impulso en tu vida de que te avivas y tienes ganas de, lo que no tenemos muchas veces ganas, de venir a la iglesia. Ganas de ayudar a los demás, ganas de leer la Biblia todos los días, ganas de orar, ganas de servir, ganas de proclamar. Es un avivamiento. Para los creyentes, un avivamiento significa resurgir, recobrar la vitalidad que hemos tenido en algún momento. Y el avivamiento para los no creyentes significa que doblan sus pies a Jesucristo y se convierten. Es un avivamiento. Me lo habéis escuchado hablar cada vez que predico sobre el avivamiento y lo seguiré diciendo. Estamos diciendo eso, ¿verdad? Que allí algo ocurrió y esta iglesia nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pero Pablo y Silvano y Timoteo pues llevaron el mensaje. ¿Ven? Y termina diciendo, bien sabéis cómo nos comportamos entre vosotros, por amor a vosotros, así termina. Así que otro signo que decimos ahí, ¿verdad? Otras marcas y otro signo distintivo de una iglesia es que la iglesia es amada por Dios, la iglesia es elegida por Dios y la iglesia ha sido receptiva, claro, al Evangelio, si no, no puede ser posible. Versículos 6 y 7. Otro trío de ejemplaridad, que era el que decía al principio. Esta iglesia es ejemplo de Pablo y es ejemplo de Jesús. Dos ejemplos por delante. Pero a la vez se ha convertido, claro, si uno es que tiene sentido, ¿no? ¿Tiene sentido lo que viene a continuación? Si una iglesia es ejemplo de Pablo, una iglesia es ejemplo de Jesús, una iglesia va a ser ejemplo para otros. Digámoslo en negativo. ¿Cuántas iglesias no sabemos y hemos conocido, lamentablemente conocido, que no es ejemplo ni de Pablo ni de Jesús? ¿Puede ser ejemplo para otros? Son mal ejemplo, ¿sí? Son mal ejemplo. Y las conozco, lamentablemente, y existe. ¿Pero por qué existen iglesias que son mal ejemplo? Porque la iglesia en sí lo es, porque son sus miembros. La comunidad que la forma, por cómo viven, cómo se comportan, cómo entienden la relación con el Señor, cómo se enfocan las misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo aquí nos está hablando sobre la ejemplaridad. Esta comunidad de creyentes dice que sigue siendo ejemplo, versículo 6, ¿verdad? A ellos, a Pablo, al Señor, versículo 6b, y sigue siendo ejemplo, versículo 7, para otros. Interesante, ¿no? ¿Qué otros? Los creyentes de Macedonia, de Acaya, y dice, y de todo lugar. Algo que se me olvidó decir al principio, lo tenía por ahí apuntado, pero como está la letra pequeñita no lo veo. Es que claro, estamos en Tesalónica, una ciudad, un lugar que era de gran comercio, una próspera, con ideología y con teología, ¿sí? Y con idolatría, que veremos a continuación, vendrá en algún momento, ¿verdad? Pero también era muy próspera, era muy comercial. Entonces, estos primeros creyentes que conocieron el Evangelio, a estar en un lugar de esta índole, compartir el Evangelio con todos, y la gente que se convertía, que venían de paso, ¿dónde llevaba el Evangelio? A todos los lugares. Qué cosa más bonita. Era una ciudad estratégica, diríamos hoy, ¿verdad? ¿Dónde está mi Daniel? Dando clase. Si queremos un lugar estratégico, este sería un lugar estratégico, que de ahí el Evangelio se podía extender a muchos más lugares. Y eso es lo que está aquí ocurriendo. Pero por lo tanto también decimos que también tratamos de la ejemplaridad, yo me gusta jugar con las palabras, y de la receptividad. ¿A qué? A la predisposición de esta comunidad de creyentes a recibir el mensaje, que lo hemos dicho antes. Pero como versículo 6, recibió el mensaje en medio de una gran tribulación. ¿Sabes lo que es una tribulación? Una tribulación es una situación que te atorrulle, te impide vivir, te acosa, circunstancias de problemas, de situación, en este caso, persecución por el Evangelio. En este caso estamos hablando de persecución. Hoy no tenemos eso. Aunque sí, hemos dicho en la escuela dominical que también somos perseguidos de manera muy suave, pero es una persecución. Volvamos aquí. Perseguidos porque tenían fe en Jesús. Y a proclamar el Evangelio, en ese contexto, pues pasaba esto, ¿verdad? Problemas, aflicciones, persecuciones, adversidades. Pero, ¿qué había ocurrido? Me voy a Hechos 17, que no lo voy a leer ahora. En Hechos capítulo 17 nos habla de que cuando Pablo llega a esta iglesia tesalónica, hay un gran alboroto. Y la vida de Pablo está en peligro, está en peligro y tiene que huir. O sea, Pablo llega a la iglesia predicando el Evangelio y tiene que salir rápidamente porque lo iban a apresar y a matar. Es interesante que en poquito tiempo que estuvo él allí, hubo muchas conversiones.
Así que recibieron el mensaje y luego la iglesia, Pablo se va, la iglesia continúa. ¿Qué continúa? Con hombres y mujeres que se han convertido a Cristo, es una iglesia naciente, una iglesia nueva, es nueva la iglesia, que ha nacido nueva, y se marchan, ¿verdad? Y enfrentan los problemas de los que están al lado. ¿Vosotros qué sois? ¿Cristianos? ¿Eso qué es lo que es? Y empieza aquí las dificultades y los problemas, y lo que está ocurriendo es que reciben, ¿verdad?, en medio de las tribulaciones, de los problemas, de los impedimentos, de las persecuciones. De hecho, algunos mueren. Ya me adelanto aquí. Algunos mueren. Están siendo perseguidos. Algunos mueren. Lo estamos viendo en la escuela dominical. Mueren asesinados. ¿Sabes lo que ocurre? Que una iglesia naciente es como un niño. ¿Sí? Cuando un niño necesita cuidado, y Pablo está preocupado y manda luego a Timoteo para que tenga noticias y recibir noticias. ¿Qué ocurre? Que como es nueva, son nuevos en el Evangelio. Algunos están muriendo, y eso viene en la carta en los últimos capítulos. Y dicen, no lo entiendo. Dicen algunos, no lo entiendo. Si yo soy de Cristo, ¿por qué ha permitido que mi marido muera en manos de esto? ¿Por qué lo permite? Ya empieza ahí la confusión en la fe. Interesante, ¿no? Entonces Pablo, en la capítulo 5, empieza a explicarle que aunque hayan muerto, se han adelantado, lo veremos en el cielo, etcétera, 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 ¿verdad? Así que algunos empiezan a cuestionar asuntos de la fe, y los creyentes porque son perseguidos. ¿Y nosotros, querido hermano, somos imitadores? ¿Podemos decir que somos imitadores de Pablo, de Jesús, y que otros nos imiten? Si la gente hablase de nosotros, ¿podrían decir esto que estamos diciendo de esta iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? 8 y 10. ¿Cómo Pablo ahora explica, verdad, lo que otros dicen de ellos? ¿Cómo está explicando? Nos vamos, y Pablo responde en los versículos 8 y 10. Es decir, dice Pablo, versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios. Pero también ahora Pablo está diciendo que aquellos que han recibido la palabra, por parte de esta iglesia, vamos a ver a continuación cómo hablan acerca de Pablo, de Silas y de Timoteo y de su propia experiencia. Eso viene a continuación. Es muy interesante lo que viene ahora, porque lo que están diciendo son creyentes. Estos hermanos en Tesalónica me han predicado a mí el Evangelio, yo estoy aquí de viaje y he salido, pero además estos hermanos de Tesalónica me han dicho cómo se ha comportado Pablo, Timoteo y Silas. Impecable, su actitud y su testimonio. Pero además también están diciendo, ¿verdad? Le están comentando también a Pablo y a Silas y a Timoteo, no solamente cómo la iglesia lo ha recibido, sino cómo la iglesia se ha transformado y han dejado los ídolos para servir al único Dios verdadero. Eso es lo que viene a continuación. Así que la iglesia, y ahí vemos algo importante, que la iglesia está divulgando el Evangelio. Partiendo de vosotros, dice Pablo, repito, ha sido divulgada la palabra de Dios a todo lugar. Interesante, ¿no? Una iglesia joven que está predicando el Evangelio a todos. Y aquí viene una aplicación muy importante que quiero que escuchemos. La iglesia que mira su ombligo, ¿se entiende este lenguaje? La iglesia que mira solamente para adentro, la iglesia que no hace obra misionera, que no se encarga de la salvación de los demás, no se extiende, ni crece, ni Dios puede usarla. Indudablemente. ¿A quién Dios va a utilizar si no es aquella iglesia o aquellos hermanos que obran y que trabajan por el favor del Evangelio? Si eso es lo que Dios quiere. Pero aquellos que están dormidos, que están aletargados, que no quieren servir a la iglesia, ¿cómo Dios te va a usar? Imposible. Tiene sentido, ¿no? Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. De hecho, yo soy de los que piensa, y lo he compartido muchas veces, que una iglesia misionera que se proyecte, que tenga visión, que quiera trabajar y esforzarse. Esforzar significa esfuerzo, significa dedicación. Dios la bendice. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado que tú y que yo, más que tú, aunque tú tengas mucho interés, o yo tenga mucho interés, en que otros conozcan del Señor, que el Evangelio llegue a otros. Él tiene más interés
Si Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por eso. La muerte de Jesús ha sido para salvar a todos. Y Dios quiere, mientras más pueda, salvar. De hecho, está retardando su promesa. Bueno, alguno dice, es que Dios retrasa su promesa de que vendrá. No. Es paciente porque quiere que muchos más se salven. O sea, conocéis ese texto, ¿verdad? Eso es. No solo en Macedonia, Acaya, sino también en todo lugar. Interesante. Ha llegado vuestra fe que se ha extendido en vuestra fe. Es decir, no solamente la proclamación del Evangelio. ¿Qué ha ocurrido? Claro, junto con la proclamación que se expresa, tu fe. ¿Conocéis? ¿Existe un creyente mudo? Un verdadero creyente puede ser mudo y no habla del Señor. Ahí pasa algo. Puede que esté enfermo, ¿sí? Puede que ocurra algún problema, pero un creyente que no habla del Señor, ahí está pasando algo. Entonces, si predicaba el Evangelio, estaban dando a entender que yo soy de Cristo y tengo fe en Dios. Se ha extendido, ¿verdad?, por todos los lugares. Así que no tenemos nada que deciros. Versículo 8. Y eso es lo que ha ocurrido aquí, ¿verdad? Proclamaban el Evangelio a todos los oyentes y eran receptivos. Estos que han recibido el mensaje por vuestra proclamación nos cuenta lo siguiente, lo que decíamos antes, versículo 9. Los terceros, es decir, los receptores del mensaje de esta iglesia, Macedonia, Acaya y otros, le dicen a Pablo, cuando se encuentra con Timoteo, mira, escuchen esto. Mirad, versículo 9b. Vuestra llegada, Pablo, Silas y Timoteo, vuestra llegada fue de tal manera que ellos os acogieron, os recibieron, ¿verdad? Y os amaron. Y vuestra llegada a esta ciudad de Tesalónica, a esta comunidad, llegó y ha provocado que nosotros también llevemos el Evangelio a otros. ¿Cómo nos gustaría, verdad? Que también este eco el eco fuese también posible desde nosotros. ¿Sabéis lo que en un lago cuando uno echa una piedra y cae, qué es lo que ocurre? O hay una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Gracias. No. Hablaba de la piedra, pero no de la onda, se me olvidó. Una onda, pero ¿qué pasa con la onda? Se va expandiendo. Qué bonito, ¿no? ¿Quién te ha traído a ti el Evangelio, hermano y hermana? ¿Quién se ha preocupado por ti? ¿Quién te ha ministrado? Yo tengo en mente a personas. Pues yo he recibido el mensaje, tú has recibido el mensaje, tú tienes que ser ejemplo de Pablo, ejemplo de Cristo y continuar ministrando a otros, preocupándote por otros, llevando el mensaje a otros, orando por otros para que también se salven, porque ya alguien lo hicieron por ti, que son tu padre espiritual. Conviértete en un padre espiritual. Oremos por gente cercana a nuestros amigos, vecinos, oremos por ellos, que Dios nos dé la oportunidad de conseguir esto, ¿verdad? Así que eso es lo que está ocurriendo. Qué sueño más bonito, ¿verdad? Ser una iglesia ejemplo para todos los que están a nuestro alrededor. 9 y 10. Sigue la trilogía, ¿verdad? Y aquí utilizo mi propio lenguaje en estos versículos. Convertir, servir y esperar. Estos 3 verbos. Convertir, servir y esperar. Versículo 9, la conversión. Sabemos lo que es la conversión, ¿verdad? ¿Qué es? La transformación por obra del Espíritu Santo de tal manera que deja de ser lo que era para ser lo que Dios quiere ser. En un lenguaje más cotidiano. Te convierte en un hijo de Dios, en un creyente, en una persona donde reposa la obra del Espíritu Santo y te impulsa, ¿verdad? Y siempre me gustó el lenguaje a mí me ayudó mucho. De hecho, en mi propia conversión así lo entiendo. Yo cuando me convertí con 19 años, leía la Biblia y algunos pasajes, pero en el momento que me convertí, ¿sabes lo que ocurrió? Es como si me faltasen las gafas, leía la Biblia y no lo entendía todo. ¿Por qué? Porque era un religioso. ¿Suena este término? Religioso, ¿quién es? Aquel que lee la Biblia y dice, me gusta esto. Pero el verdadero hijo de Dios, cuando lee la Biblia, empieza a impactar. Y cuando antes de convertirme leía la Biblia, yo decía, sí, no. Pero cuando me convertí aquella noche de verano, y no un cuento, una realidad, y al día siguiente empecé a leer la Biblia, es como si me hubiese puesto una gafa, y empiezo a leer y digo yo, ¡oh, Señor! Pero, Señor. Y Dios empezó allí a trabajar, hizo la conversión. Un cambio donde tú miras a Dios y a Cristo de manera distinta a como lo miraba antes. Eso es la conversión. Pero también habla de, tras la conversión, el impulso de servir. Versículo 9. Quien es convertido, quien es salvado, tiene que servir al Señor.
Eso le pasó a esta iglesia. Pero también dice que tras la conversión y el deseo de servir, ¿qué ocurre? Versículo 10, ¿verdad? Se crea o se llena tu corazón de esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que seremos... Esto es muy interesante. Seremos, bueno, el texto dice, ¿verdad? Y esperamos que la venida de Jesucristo, porque seremos, escuchen bien, seremos librados de la ira venidera. Y esto quiero explicarlo. Seremos librados de la ira venidera. Esto es interesante lo que viene ahora. Es decir, hace referencia al juicio final. Castigo final, el terrible castigo que la Biblia, cuando lo presentamos, a mí me crea una sensación muy amarga. Dice los evangelistas, y Jesús también era Jesús, que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué lugar donde no queremos que vaya ningún humano? El lloro y el crujir de dientes. Cuidado, aquel destino fatal, cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Que de ese castigo terrible que viene, ¿verdad? Que en definitiva sería vivir separado de Dios, para nosotros ya hemos sido librados. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Que para los creyentes, los que tienen fe, amor en Jesucristo, ¿verdad? Han sido librados de este eterno castigo. Claro, y yo os pregunto, me pregunto y contesto a la vez. ¿Es que Dios quiere castigar? ¿Ese lenguaje que utiliza a veces esta iglesia imperante en nuestra Europa? No, es que Dios castiga, y Dios castiga, y Dios castiga. ¿Es que Dios quiere castigar? Lo hemos dicho al principio. Dios quiere salvaros a todos. Pero el que no quiere la salvación de Cristo, el que no acepta a Jesucristo, el que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, rechazar a Jesús es un pecado imperdonable. Quien rechaza a Jesús va al infierno. Puede cometer todos los pecados que tú quieras, que no lo cometa, porque no te conviene. Pero rechazar a Jesús es el pecado imperdonable. Una vez predicamos hace ya 1 año, 2 años, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y terminamos en esta mañana. Otra trilogía. Ya termino. Jesús proclamó el reino de Dios en medio de su contexto con muchas tribulaciones, con muchos problemas. De hecho, fue muerto, fue asesinado, fue crucificado como un malhechor, siendo un hombre bueno y justo y siendo Dios. Pablo predicó el Evangelio en medio de muchas dificultades y con muchas resistencia. Hermano, yo no lo entiendo, ¿me lo puede explicar alguien? ¿Tenemos nosotros tantas tribulaciones, tanta resistencia para predicar el Evangelio? ¿Y por qué no lo predicamos? Que Dios esta mañana nos bendiga. Amén. Amén. Amén.